Eliezer es profesor de filosofía y bueno, ha trabajado muchos años aquí en un instituto en San Juan, que incluso a lo mejor conocéis gente de los que haya sido profesor, y también sabéis que es escritor y que está muy relacionado con el mundo, con el libro, con el mundo de la cultura y de los libros, no solamente porque él mismo se dedica a escribir y lleva muchos años escribiendo, sino porque también participa en muchos encuentros, en muchos cursos, ha llevado la biblioteca de su centro mucho tiempo, ¿no? Entonces tiene un contacto directo, por eso nada, es muy interesante que estéis con él y que charléis con él, porque tiene un gran conocimiento de los libros, en primer lugar por su formación, en segundo lugar por su ser de escritor y en tercer lugar porque ha llevado muchos años una biblioteca y está muy acostumbrado pues también a relacionarse con gente relacionada a su vez con las bibliotecas. Así que ya os dejo aquí con él. Muy bien. Bueno, hola, pues nada, encantado de estar con vosotros y es siempre una alegría encontrarme con supuestos lectores, ¿no? O con mis lectores o con algún lector entre vosotros. Porque un escritor, a pesar de que tiene este elemento en el que parece el protagonista importante del acto, ¿no? Que está aquí, en realidad un escritor vive mucho tiempo a solas. La vida de un escritor es una vida bastante de soledad. Y cuando digo soledad, lo digo en un sentido afectivo y amable, absolutamente anónimo, que de pronto entran en contacto con él. Y fijaros, una vez que habéis leído unas páginas de mis libros, de cualquier libro de otro autor, de pronto se ha producido una síntesis maravillosa. Lo que estaba en mi cabeza está ahora también en vuestra cabeza. Entonces ha producido una unión, bueno, que provoca el maravilloso sentido de la literatura. Como veis, yo amo los libros, ya terminé, os leo un cuento o dos y ahora ya vosotros me preguntáis de lo que queráis, ¿no? Bueno, pues hace algún tiempo escribí este libro que se titula El paraguas poético. Fíjate tú, curiosamente, este libro que tengo aquí en la mano, bueno, os digo una cosa personal, pero que para que veáis, bueno, no os lo digo, después os lo digo. Este libro se titula El paraguas poético, y os voy a decir cómo surgió este libro. Yo estaba un día en clase con mis alumnos, con alumnos como vosotros, ¿no? Doy clases de filosofía, doy clases también de ética, me peleo con los alumnos a partir de cuarto. En tercero no suelo tener clases porque los de filosofía damos clases en los cursos en cuarto y ya en el bachillerato, ¿no? Bueno, quizás porque la filosofía pues exige ya una especie de madurez espiritual con tantos tacos y tal. ¿Por qué no habláis de una manera más poética? Entonces una niña del curso me dice, bueno, ¿y qué es eso de hablar de una manera poética, ¿no? Porque yo siempre les voy dando la data y tal, ¿por qué es eso? Y entonces le dije, mira, hablar de una manera poética no es ponerle rima a las cosas, decir Ana está asomada a la ventana, bueno, porque eso rima muy bien, pero no es poético, ¿no? La poesía, fijaros, la poesía tal como yo la entiendo es mirar el mundo, mirar las cosas que nos rodean, que sean cosas muy sencillas, mirarlas desde otra perspectiva y descubrir en las cosas que por rutina ya estamos acostumbrados a verlas siempre de la misma manera, descubrir en las cosas aquellos aspectos que en principio no vemos, pero que le dan un esplendor y una belleza a la realidad distinta, ¿no? Bueno, y les dije, vamos a hacer una cosa. Cada uno de vosotros
Saqué un paraguas que tenía en clase aquel día, un paraguas viejo allí que, bueno, que medio estaba roto y tal, y le dije a los alumnos, a los chavales, digo, vamos a hacer una cosa, escribir algo sobre mi paraguas. Y yo voy a escribir también algo sobre mi paraguas aquí en clase. Pero haz el favor, hombre, escribir algo que sea bonito, no escribir tal y cual. Bueno, entonces ellos escribieron unas cosas sobre mi paraguas, se metían con mi paraguas, decían que era un paraguas que no... Bueno, los jóvenes no usáis casi nunca paraguas, ¿no? Preferís mojaros a llevar paraguas, ¿no? Es ridículo. No es ridículo un tío con un paraguas. De hecho, vuestros padres siempre os dirán, llevaos el paraguas, vosotros, no. ¿Dónde vas a ir a ligar con un paraguas en la mano? Por Dios, si eso es una cosa, ¿no? Bueno, los paraguas no se llevan nada más que yo creo que sería un buen título. Solo llevamos paraguas a partir de determinada edad, ¿no? O solo los mayores usan paraguas. Bueno, pues escribieron, y yo escribí un texto allí en clase, sobre el paraguas. Y le puse de título, a ese texto le puse el paraguas poético, porque habíamos quedado en que escribiéramos algo más bonito sobre el paraguas. Y escribí un cuento, escribí una hoja allí, que le llamé el paraguas poético, y a partir de entonces dije, anda, pues voy a escribir otros cuentos y le voy a poner de título el paraguas poético. Os voy a leer un cuento de esto, Os voy a leer un cuento... Os voy a leer un cuento que se titula El paraguas poético, el primer cuento del libro. Es muy breve, tiene una página. Yo escribo cuentos muy breves para no ser pesado. Ya debajo pone cualquier objeto, por ejemplo este vaso, si lo miramos bien, puede ser poético. Cualquier objeto. Y dice así, imaginad un paraguas. ¿Dónde está la poesía de ese objeto? Así visto, con su color negro y su puño mal encarado, no parece dejar ningún resquicio a la poesía. Incluso esa varilla suelta que tiene le da un aire de desvalimiento poco agraciado. Imaginad en cambio el paraguas en la mano de un joven estudiante y una lluvia que de repente se desata a la salida del instituto. Podemos ver que la lluvia deja un brillo en el suelo y que una muchacha se entretiene en mirar el reverbero de las luces sin atreverse a salir mientras escampa. Imaginad que el joven estudiante sale retrasado cuando no queda ya nadie en los pasillos y halla en la puerta a la joven temeaguas. De otra manera no se hubiera atrevido, pero la soledad del vestíbulo, la insistencia de la lluvia, los ojos nerviosos de ella, que ya no atina a fijarse en los brillos del suelo, le impulsan a decírselo. Oye, yo voy para abajo, si quieres, te llevo mi paraguas. Ella, cuando por fin él logra que el paraguas, más torpe que nunca, levante el vuelo, se guarece bajo el ala negra. Lo hace con cuidado, midiendo la distancia, procurando que el roce de sus cuerpos sea solo intermitente. Imaginad por un momento que él llega antes a su casa y le presta a ella el paraguas para que continúe. Ella rehúsa el ofrecimiento, pero él se lo pide por favor y ella acepta. Por el camino se levanta un viento furibundo y ella, temiendo que el paraguas se descuajaringue, va y lo cierra. Cuando llega a su casa lo hace chorreando, pero con el paraguas intacto para devolverlo mañana a su dueño. En el puño mal encarado, el joven estudiante ha grabado su nombre y ella al verlo lo acaricia con la yema de los dedos. Bueno, ese es un cuento, es un paraguas poético, ¿veis? Es un cuento con el que, de alguna manera, lo que pretendía era hacer que cualquier objeto de la realidad, pues pudiera convertirse en un objeto, un objeto distinto. Es decir, para haceros ver o que toméis conciencia que todo lo que está en vuestro mundo, si se mira de otra manera y si se le da otra perspectiva, pues puede tener otro sentido distinto. Y eso es lo que a mí me gusta más de la literatura. Es decir, la literatura es una mirada después escrita, pero sobre todo es una mirada nueva, una mirada enriquecida
sobre la propia lengua. Y entonces he abierto aquí ahora al abrirlo y tiene todavía la dedicatoria que le hice a mi madre cuando escribí este libro. Dice: para mi madre, que siempre está en el trasfondo de todo lo que escribo. Bueno, era eso, una cosa así como personal. Sí, mira, ¿Por qué decidiste escribirlo en ese idioma? No, los japoneses utilizan, veis, ellos escriben, van leyendo así, así de aquí para acá. Entonces el libro se escribe al revés. Es maravillosa esta grafía, ¿no?, tan extraña, hecha con... Fijaros, es muy interesante. Incluso a veces un personaje, un personaje que no tiene mucha importancia, que va aquí de pronto empieza a decir cosas interesantes y digo, anda, pues este personaje tiene algo importante y a lo mejor se convierte en un personaje más importante de la historia, como en la propia vida. Dime. La historia que tú estabas en el libro que tú estás leyendo, el personaje de Ángel, que es todo como lo has sacado. Sé que es profesor de filosofía, que también yo ahora estoy igual que tú. Entonces, ¿de dónde lo has sacado el personaje? Bueno, el mundo que cuenta esta novela es un mundo de San Juan de Alfarache. Es decir, el barrio donde vive el personaje se llama Alfarache, pero bueno, Alfarache es San Juan de Alfarache, que antes se llamaba Alfarache también. Guzmán de Alfarache, esa novela, bueno, pues es... Y entonces está muy cerca de mi vida. Y cuento la historia de un instituto. Y yo estaba en un instituto de San Juan de Alfarache, entonces está muy relacionado con mi vida. Y yo soy un profesor de filosofía. Entonces, el protagonista, pues tiene algunas cosas mías. Algunas, pero no, mucha gente me dice, Ángel, ¿eres tú? Hombre, no, porque le digo sobre todo una... ¿Tú te llamas? Alejandro. Sobre todo una cosa, el protagonista de esta novela es mucho más valiente que yo. A mí me gustaría ser tan valiente como él, pero no lo soy. Es decir, es una persona que se encuentra con un alumno inmigrante, que el chico inmigrante tiene que ir a Tarifa a esperar a un hermano que viene en una barcaza desde África, y él se implica por ayudarlo y tal y cual. Yo me implico menos, no soy tan valiente, la verdad. Reconozco que a veces a mí me da miedo a veces que los alumnos me cuenten sus problemas, porque a veces hay alumnos que te cuentan problemas serios, y una vez que te lo cuentan, pues tienes que ver que ayudarles o no. Entonces, podemos decir que el protagonista es como un ideal de lo que a mí me gustaría ser. Hay cosas de este protagonista que están en mí, por ejemplo, pues alguna clase que da, el profesor da una clase de filosofía, pues esa se parece a las clases que yo doy. Algunos pensamientos que tiene, pues se parecen a mis pensamientos. Y otras partes que son ficción, que me las invento para que el personaje pues tenga una construcción interesante. Y ahí pues es lo que me gustaría del personaje, etc. Por tanto, ese personaje es una mezcla de elementos de mi vida, elementos de la vida de otro, o de otro profesor al que yo pueda mirar y también. Hasta los 17 años mi padre me pareció una de las personas más absurdas del mundo. Así comienza el libro. Y recuerdo que estaba en una cena con un amigo mío de mi propia edad, y estaba allí su hija también cenando con nosotros. Y el padre dijo una cosa, y recuerdo que su hija dijo: mi padre es lo peor que hay. Por Dios, qué hombre más absurdo. Y entonces a raíz de ahí se me ocurrió esa historia. Muchos hijos, ya sabéis que pensáis que vuestro padre pues es un poco raro a veces, ¿no? Y que podría ser... Bueno, pues esa idea, a mí me gustó escribir. Este chico piensa que su padre está medio tarado, que hace unas cosas muy raras, pero a medida que va pasando la vida se va dando cuenta que su padre no estaba tan... Ya sabéis que hay un dicho, ¿no? Vosotros sois muy jóvenes ahora, pero hay un dicho que dice, cuando tú eres muy pequeño, cuando tienes 7 o 8 años, se dice: mi padre es el hombre mejor del mundo. Mi padre es el más fuerte, es el más sabio, lo sabe todo, está igual. Cuando tienes 15, dice: mi padre
hombre, todo no lo sabe, de informática es que no tiene ni idea, vamos, hay cosas que no sabe, bueno, algunas cosas. Cuando tienes 20 o 25, es que no tiene ni idea, macho, no sabe nada. Él está siempre diciéndome lo que tengo que hacer cuando el que él no sabe nada es él, es que mi padre no tiene ni idea. Cuando tienes 30 dices, mi padre sabía algunas cosas, oye, y cuando tienes 40 dices, coño, mi padre en el fondo es un hombre interesante. Muy cercano todo lo que nos has contado, ¿no? Todo lo que nos has contado de tus experiencias, de tu familia, de ti, ha sido lo más interesante, que también me gusta que vean eso, ¿no? Que un escritor no es una persona distante, que escribe sus libros, que está ahí pública, sino que puede mostrarse muy cercano. Te vamos a dar un presente, un regalo para que recuerdes nuestra biblioteca. Entonces, es un cuadrito, bueno, elaborado por alumnos aquí del centro. Mira. Entonces, es un fragmento literario de la Metamorfosis, pero aparte tiene mucha más historia, porque está hecho también sobre papel reciclado. Luego ha colaborado en dirigir un poco el trabajo y demás, un profesor jubilado también, que es compañero nuestro de otro centro, pero ha participado aquí con nosotros.